class, que vamos a comenzar la grabación de esta clase, chiquillos. And, wait a second. Chiquillos, claramente vamos a utilizar el manual, así que les pido que por favor lo tengan por ahí a mano, o bien, ¿cierto? Si se conforman con que yo se los muestre por acá, ahí está, ningún problema. Ok, vamos a hacer un par de actividades, chiquillos, no es tanto, pero es parte, ¿cierto?, de lo que necesitamos para ir, ¿cierto?, para ir avanzando. Si se fijan en su ambiente de aprendizaje, chicos, ya están calendarizadas todas las evaluaciones, absolutamente todas. No les voy a mentir, no recuerdo cuál era la primera, o sea, de qué modalidad es, si es prueba escrita, oral, ¿cierto?, una simulación, algo por el estilo. La verdad es que no recuerdo, si quieren se los digo de inmediato. Eso sí, me recuerdo, o sea, lo que tengo claro es que está calendarizado para el día, para la semana, mejor dicho, para el 28, si no me equivoco, de septiembre. Les digo de inmediato. Para esa semana, 28 de septiembre. Bueno, si entran solamente aprendizaje ya está ahí. Sí, chiquillos, evaluación número 1 es una prueba tipo test, prueba escrita, base por elemento de aprendizaje, 20%. Esa es la ponderación, ¿ok? Básicamente, chiquillos, va a entrar absolutamente todo lo que hemos visto, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esto, miren. Todo lo que hemos visto hacia atrás, por al menos hasta el día de hoy, ¿cierto? Claramente la clase de la próxima semana también entra, ¿ok? Básicamente lo que hemos visto, adjetivos, los adverbios sustantivos, ¿cierto? ¿Ok? Ese tipo de cosas, en relación, por ejemplo, en relación a, por ejemplo, pueden aparecer ciertos conceptos como concrete noun, ¿cierto? O una definición, y dígame a cuál sustantivo corresponde, como selección múltiple y ese tipo de cosas, ¿ok? Para que lo tengan súper claro. Son cosas solamente que hemos visto acá, ¿cierto? Dentro del manual, a lo más si les he mostrado alguna diapositiva, claro que sí, también entra, ¿cierto? Lo que es, al menos de adjetivos, que fue lo que vimos la última vez, ¿cierto? También entraría de esa forma, ¿ok? Así que ahí les pido, ¿cierto? Que puedan tener eso súper en cuenta, ¿vale? ¿Dudas con el tema de la evaluación, chiquillos, quizás? ¿Alguno de ustedes, o no? Por mi parte no, profe. Consulta, profe. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son dos oportunidades o una sola? Son dos intentos, cada uno es de 90 minutos, 1 hora y media. Y van a tener desde el lunes 28 creo que es, si no me equivoco. Lunes 27, disculpen. Lunes 27 hasta el domingo 3 de octubre. Toda esa semana, 7 días de corrido. ¿Ok? Para las personas que tengan alguna duda o que quieran realizar quizás alguna pregunta, les comento, yo esa semana, esas 2 clases, voy a estar conectado a la clase por el chat, solo por el chat, ¿ok? Y para las personas que quieran hacer la prueba mientras yo estoy conectado con su sección, ningún problema, la pueden hacer mientras yo estoy conectado, si es que tienen ese tiempo, y cualquier cosa me van preguntando, y yo voy viendo quizás la evaluación, ¿cierto? O sea, en realidad no me puedo meter a ver la evaluación, pero les puedo explicar, ¿cierto? Básicamente, profe, ¿qué se hacía en este ítem? Mira, en este ítem tiene que hacer esto y esto otro. Ah, ya, profe, vale, muchas gracias. Básicamente hay ciertas cosas que quizás no van a necesitar ayuda porque, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Como la evaluación es por internet, ¿cierto? Y no estoy presente, pueden utilizar claramente el manual, pueden utilizar, ¿cierto? Algún traductor, lo cual no recomiendo diccionario, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, no hay ningún problema, ¿ok? O sea, no les puedo decir, chiquillos, no utilicen el traductor, no les puedo decir eso. Si usted lo quiere utilizar, bueno, es cosa suya, ningún problema. ¿Ok? Como le digo, yo no voy a estar al lado suyo viendo que no esté usándolo, no. Pero sí, en vez de eso, yo te puedo recomendar que utilices un diccionario, un buen diccionario, para que no te equivoques con el traductor, si básicamente eso. ¿Ok? Perfecto, gracias. Súper, no hay problema. Profe, yo tengo otra duda, pero no es sobre la prueba. Cuénteme. Es que mire, hay muchos compañeros que la próxima semana entramos a presencial. Y la hora de presencial que tenemos algunos topan con las clases de inglés. ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? O sea, ¿las clases se cambian para otro día o las perdimos nomás? No, dame un segundo. No, la verdad es que, mira, qué bueno que me lo comentaste, no estaba al tanto de eso, no me han avisado tampoco. Déjame revisar el horario. De la próxima semana me dijiste, ¿cierto? Sí, el 14 nosotros empezamos con clases, o sea, presenciales. ¿Y a qué hora empiezan con actividades presenciales? En la mañana.
¿En la mañana a 8:30? De 10 a 12, creo. Ya. En ese caso, claro, no, entre comillas, no estaría topando con la clase de nosotros, porque la clase de nosotros es desde las 8:45 hasta las 10:15. Por ende, tu clase debería comenzar a las 10:30 hasta las 12, ¿cierto? Pero yo entiendo perfectamente, ¿cierto?, que claramente el trayecto, ustedes no viven al lado de la sede, entonces el trayecto al menos considerar una hora, al menos, y aparte es muy temprano, es temprano me refiero, ¿cierto? Eh, a ver, yo aún tengo la clase en sistema. Todavía me aparece en sistema. ¿Es solamente ese día, chiquillos, o es otro día más? Hasta el momento nosotros tenemos ese día. Ya. Chicos, ¿y a todos les pasa lo mismo? ¿A todos los que están aquí presentes? Sí, profe. Ok. Es que casi todos somos de la misma sección, profe. Profe, yo estoy de software vespertino. Ya. Ya, perfecto. Creo que toca otro día, profe, porque tenemos, si por lo que había explicado el profe, tenemos tres veces que ir al laboratorio, y creo que uno de esos días es el 14, 24 y 28, creo, si no me equivoco. Entonces el 28 cae justamente también día martes con usted. Ya. Profe, ¿Mm? algunos profesores van a dejar grabadas las clases y después las vamos a poder ver. Nosotros también tenemos que asistir a la sede, pero ellos van a dejar grabada la clase, así que si topamos no debería haber problema. Claro, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa con eso? Claro, o sea, eventualmente uno igual puede dejar grabar las clases y yo no tengo problema. El tema es, ¿qué tan efectiva va a ser la clase? Sí, yo creo que ese es el punto. Básicamente nosotros, bueno, al menos yo eventualmente, claro, puedo dejarles la clase grabada, por ejemplo, no sé, ahora mismo les digo, chiquillos, ¿saben qué? Me duele mucho la cabeza, o no sé, me siento mal, ¿no? Cualquier cosa, que claramente me esté sucediendo, obviamente no voy a andar inventando cuestiones, y les puedo decir, chiquillos, les subo el video de la clase más tardecito, porfa, que no me estoy sintiendo muy bien. Ok, ya, profe, perfecto. Y yo simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Chicos, ok, look, the function is to modify the meaning, y me pongo, ¿cierto?, a explicar esto, pero ¿y qué pasa si tienes alguna duda? ¿Qué pasa si hay algo que quizás no entendiste y tengo que explicártelo de otra forma o de tres maneras distintas? Que puede pasar, no hay ningún problema, puede suceder. Eh, no sé si sea tan efectivo, la verdad. No lo sé, quizás como apoyo sí, como clase principal no sé. Eh, si me preguntan a mí, yo prefiero mil veces que la clase la reprogramen. O sea, que la saquen de acá del horario y que la programen para un horario en el cual ustedes puedan estar. No, no de otra forma. Eso es lo que pienso yo. Pero claro, pucha, chiquillos, como les digo la verdad, yo no he tenido ninguna información del área respecto al tema. Bajo mi experiencia, lo más probable es que no me avisen. Me ha pasado hay veces que el semestre pasado, por ejemplo, que también hubieron, creo que fue el semestre pasado, sí, y el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, hubieron también actividades presenciales en otras áreas y laboratorio y cosas por el estilo, y yo de repente me conectaba a clase y me decían, profe, o de repente no había nadie, no se conectaba nadie. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que no se conecte nadie, claro, yo tengo un tiempo determinado a esperar que no se conecte nadie. Si no se conecta nadie, la clase se da por hecha, yo no dejo nada grabado, no absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se da por entendido que aquí los que faltaron fueron los alumnos, no el profe. Entonces, eh, claro, yo después de la tarde me venía a enterar que los chiquillos estuvieron toda la mañana en el laboratorio, no tuvieron cómo avisarme, y tampoco ¿cómo se llama? Es obligación de ellos avisarme, o sea, a mí me tiene que avisar el área. Yo les agradezco. Ustedes me avisen, chiquillos, de verdad que sí, para más o menos tener en cuenta, ¿cierto?, que el próximo miércoles, el próximo martes no van a estar. La gran mayoría no va a estar. Entonces, claro, se presenta uno y eventualmente le puedo hacer la clase a esa persona, pero, y la verdad es que el resto, lo siento mucho. Si me preguntan, yo prefiero que se reprograme. Me tiene que preguntar el área, me tiene que informar el área, ¿ok? Para también tener eso súper presente, ¿ok? Para tenerlo en cuenta ahí también, ¿vale? Pero como les digo, le agradezco mucho que me comenten, ¿ok? Le agradezco mucho que me comenten, así que voy a estar al tanto de eso.
para ver qué es lo que pasa y ante cualquier cosa les mando ahí un mensajito por el chat de Teams, por el equipo. Les mando un mensaje para ver qué es lo que pasó para ese día. Bueno, eventualmente, si esa clase no se realiza, por ejemplo, o se reprograma, y se reprograma para después de la fecha de la prueba, ¿cierto? Chiquillos, yo voy a llegar con la prueba hasta cierto contenido, ¿ok? Hasta cierto contenido. Entonces, la idea, ¿cierto?, es avanzar, escucha, si no me equivoco, wait a second. No, no podemos avanzar tanto. No, hasta ahí no. Hasta acá. Hasta acá deberíamos avanzar, la unidad 1. Nos quedan un par de páginas, pero tampoco es tanto. Tampoco es tanto, hoy día vemos acá, o hasta acá, si no me equivoco. Y después nos quedan un par. O sea, tranquilos. Yo les pido tranquilidad nomás, chiquillos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es súper importante sus actividades presenciales también. Muy importante. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿vale? Voy a esperar si es que alguien me dice algo del área. Si nadie me dice nada del área, tenemos que analizarlo, ¿ok? Tenemos que analizar qué es lo que pasa y igual me voy a comunicar con el área si es que ellos no me avisan nada el lunes, o sea, de aquí al lunes no me dicen nada, yo el mismo lunes llamo al área y pregunto qué es lo que va a pasar con la clase del día martes. Y les estoy avisando, ¿vale? Para que quedemos súper claros con eso. Ya, profe. Súper. Muchas gracias igual, chiquillos. Se agradece. Ok, so, para que podamos comenzar, chicos, we have this one today, okay? Tenemos el día de hoy, ¿cierto? Adverbs o adverbios, okay? Their function is to modify the meaning of the adjective, the verb, or other words. La función del adverbio, ¿cierto? Es modificar, ¿ok? El significado, ojo, modificar el significado del verbo, del adjetivo, ¿cierto? O de repente de otras palabras, ¿ok? Tenemos ciertos tipos de adverbios, tenemos ciertas clasificaciones acá también, ¿ok? Los cuales nosotros, ¿cierto?, también llamamos en inglés, por ejemplo, las WH questions, las preguntas con WH. ¿Por qué? Porque aquí están. When, where, how often, how much, or how little, and why. ¿Ok? Tenemos entonces tipos de adverbios. Tenemos adverbios de tiempo, por ejemplo, que significa que refieren a un cuándo, ¿cierto? Al tiempo, básicamente. Yesterday, ¿cierto? Today, this morning, last week. ¿Ok? Nosotros las conocemos, estas palabras, también como expresiones de tiempo. Básicamente son adverbios, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, yesterday I went to the beach alone, ¿cierto? Ayer fui a la playa solo, ¿cierto? En este caso tengo un adverbio de tiempo, ¿cierto? El cual es yesterday. Ojo, en inglés general esto se conoce como expresión de frecuencia, en inglés transversal o conversacional, ¿ok? No técnico como el de ustedes es un adverbio, ¿ok? Y literalmente, chiquillos, es un adverbio, básicamente, ¿ok? Sino que se enseña de otra forma en inglés general como para que lo tengan claro. ¿Ok? Tenemos también, ¿cierto?, adverbios de lugar, que son los que están al costadito de acá, ¿cierto? Place, ¿cierto? Tenemos here, there, que es aquí, allá, everywhere, en todos lados, up, arriba, down, abajo, outside, afuera, ¿cierto? The accident happened here. El accidente sucedió o pasó acá, ¿ok? En este caso, ¿cierto?, tenemos un adverbio de lugar, ¿ok?, el cual lo tenemos dentro de esta lista. Ojo, chicos, ojo, y mucho ojo. Nosotros tenemos adverbios, ¿cierto? Tanto de lugar, ¿cierto? De cantidad, ¿ok? De manera, ¿cierto? De razón, y ese tipo de adverbios, ¿ok? Pero ojo, no siempre van a ser las mismas palabras. Podemos tener ciertas expresiones que también, ¿cierto?, funcionen como adverbios, ¿ok? Mientras nos estén indicando algún lugar, el cuándo de algo, el cómo, que es la manera, la frecuencia, ¿cierto? ¿Ok? La confirmación o negación, una razón, por ejemplo, una probabilidad, ¿ok? No necesariamente van a ser solo estas palabras, estas son las más comunes que se utilizan, ¿ok? Por otro lado, para que no nos cerremos mucho así como en un cuadrado de que son solo estas y todo el tema, no es así, ¿ok? Tenemos expresiones que también nos sirven, ¿ok? Entonces, teníamos, ¿cierto?, las de lugar, disculpen, las de tiempo, ¿cierto?, en relación a un cuándo, ¿cierto? Yesterday, today, this morning, last week. Tenemos también de lugar, ¿cierto?, que es el where, que nosotros lo conocemos como where, que es un dónde, ¿cierto? Básicamente con esto nosotros nos ayudamos, lo que está en paréntesis, para hacer las preguntas, ¿ok? Here, up, there, down, everywhere, and outside, ¿ok? Tenemos este tipo, ¿cierto?, de adverbios.
También de frecuencia, adverbios de frecuencia, que estos son muy, muy utilizados y se enseñan en inglés 1. Chiquillos, nunca les pregunté eso, disculpen, yo no conozco mucho la mayoría de ustedes. ¿Ustedes es el primer inglés que tienen? No me refiero a técnico, sino que en general. No, profe, el semestre pasado también tuvimos inglés. Ya, inglés tuvieron inglés 1, básicamente inglés 1 así solito. Sí, sí, sí. Sí, profe. Donde vieron presente simple, nacionalidades, números y cosas por el alfabeto. Lo, y ba- todo. lo básico, lo básico. Perfecto. Presente simple, una de las cosas más complicadas de inglés 1, si es que no la más complicada en realidad, más allá de todo el vocabulario. Entonces, si tuvieron ese inglés 1, que lo encuentro extraordinario, me imagino que tienen que haber visto los adverbios de frecuencia. ¿Por qué? Porque en inglés 1 se ven los adverbios de frecuencia. ¿Se ven? ¿Por qué? Porque nosotros en presente simple los utilizamos bastante. Recuerden, ¿cierto? Que, así como un pequeño repaso, chiquillos, solamente hablado, el presente simple nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Que es esta estructura gramatical, que al he, she, it se le agrega una S cuando hay afirmación, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Utilizamos el do y el das también. Nosotros el presente simple lo utilizamos para hablar sobre acciones que se repiten una y otra vez, hábitos, hechos y rutinas diarias, ¿cierto? Entonces, nosotros, acordándonos de eso, nosotros también teníamos distintos adverbios, que eran los adverbios de frecuencia, los cuales a mí me decían, o a mí me dicen en realidad, con qué frecuencia sucede algo. Recuerden que son acciones que se repiten una y otra vez. ¿Ok? Tenemos entonces often, que es a menudo, always, que es siempre, never, que es nunca, regularly, ¿cierto? Regularmente, ¿ok? Y así también podemos tener muchos, ¿ok? Hardly ever, por ejemplo, casi nunca. What else? Often, sometimes también, ¿cierto? Teníamos rarely, ¿cierto? Que es rarely, se escribe, ¿cierto? Rara vez o raramente, ¿ok? No sé si estos al menos chiquillos se los pasaron en inglés 1. Porfa, díganme que sí, porque debería haber estado en el contenido. Sí, profe. Vimos algo. Sí, súper. Genial. Genial, genial. Entonces, ¿cierto? Ya estamos un poquito quizás más interiorizados con los de frecuencia. ¿Ok? Tenemos también, ¿cierto? Also, manner, right? Tenemos los de manera, los que nos dicen cómo, de qué forma, de qué manera, ¿cierto? Beautifully, ¿cierto? Es como hermosamente. Este li, ¿cierto? Generalmente significa mente, básicamente, ¿ok? Basically, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos honestly, honestamente, gracefully, ¿cierto? También tenemos the ballet dancer dances gracefully, es como hermosamente, como un beautifully, ¿ok? Muy utilizado esos chiquillos, recuerden que generalmente los adverbios, ¿cierto? De manera terminan todos con li, L-Y, ¿ok? Para que lo tengan ahí también, ¿cierto? Súper presente, ¿right? Súper presente, ¿right? Elegantemente, ¿cierto? Gallardamente, ¿cierto? Dignamente, por ejemplo. Todas esas palabritas con mente al final son muy utilizadas acá en términos de los adverbios, ¿ok? Tenemos también de degree, de grados, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? How much o how little, ¿cierto? Cuánto en realidad, o cuán pequeño, ¿cierto? También puede ser how little. Very, extremely, almost, nearly, and to, ¿cierto? Mucho, extremadamente, casi, cerca, ¿cierto? Y el to que es un también, ¿ok? Lo conocemos como un adverbio también aquí, ¿ok? The woman is very pretty, ¿cierto? The woman is very pretty, ¿ok? La mujer es muy, ¿cierto? Aquí nos está dando una cierta cantidad de algo, ¿ok? Extremadamente, ¿cierto? Alguna cantidad también, right? We also have in confirmation and negation, right? Confirmation, por ejemplo, certainly or naturally, ¿ok? Ciertamente, ¿cierto? O naturalmente, right? Definitely, definitivamente, ¿cierto? También tenemos lo que es el surely, right? Tenemos, ¿cierto? Lo que es el surely, que es seguramente, ¿ok? O verdaderamente, ¿cierto? También, o positivamente también significa eso, ¿ok? Tenemos también de probabilidad, probability, ¿cierto? El maybe, perhaps, probably, possibly, posiblemente, probablemente, quizás, quizás. Maybe and perhaps, prácticamente lo mismo. Tenemos maybe they are studying right now, ¿cierto? Quizás ellos están estudiando ahora mismo, ¿ok? Quizás, maybe, ellos están estudiando ahora mismo, right?
And we also have the ordinals, ¿cierto? Los ordinales. Ok, aquí en los ordinales, ¿cierto? Es como los adjetivos numerales, ¿cierto? Básicamente hablan de un número, ¿cierto? Pero como lo estamos aquí tomando como un adverbio, ¿cierto? Les ponemos el li nomás. Como el firstly, ¿cierto? Primeramente, secondly, segundamente, thirdly, finally, finalmente, ¿cierto? Este es uno de los más utilizados. Firstly, ¿cierto? She opened the door quietly, ¿cierto? Primero, o primeramente, que no lo utilizamos mucho nosotros, ella abrió la puerta cuidadosamente o silenciosamente. Aquí tenemos otro adverbio, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Lo tenemos como manera, aquí, el quietly. Y purpose, ¿cierto? Tenemos el why, de razón también, ¿cierto? Podríamos llamarlo de propósito, ¿ok? To, for, or because, right? It says, he lost his job because he's always late. Él perdió su trabajo porque él siempre llega tarde, ¿ok? He lost his job because he's always late. Perdió su trabajo porque siempre llega tarde. Okay, so in this case we have types of adverbs, ¿cierto? Tipos de adverbios. Ojo, chiquillos, por favor no los confundamos con adjetivos, ¿ok? Con los tipos de adjetivos. Aquí tenemos muchos más tipos que los adjetivos, ¿ok? Claramente, right? Clearly, claramente, right? Look, let's see some comparative chart, ¿cierto? Veamos una tabla como comparativa acá de adjectives and adverbs, ¿ok? Por ejemplo, Mandy is a careful girl, right? Mandy es una chica cuidadosa. Mandy drives carefully, como adverbio, carefully, ¿cierto? Mandy maneja cuidadosamente. Okay, so it says order of adverbs in the sentence, ¿cierto? Veamos el orden de los adverbios dentro de una oración, ¿cierto? Tenemos subject plus verb, the lady runs, por ejemplo. Manner, quickly, place, in the park, frequency, every morning, time, breakfast, before breakfast, purpose, for exercise. So I could say, the lady runs quickly in the park every morning, before breakfast, for exercise. Si se dan cuenta, todo lo que tengo acá es un adverbio, disculpen, sorry. Todo esto son tipos de adverbios, absolutamente todos. Puedo hacer una oración completa llena de adverbios, como se ven acá. The lady runs, sujeto verbo. ¿Cierto? The lady, el sujeto, el verbo es runs. En este caso, en presente simple. Manera, lugar, frecuencia, tiempo, propósito. ¿Cierto? Quickly, in the park, every morning, before breakfast, for exercise. Si se dan cuenta, como les dije yo anteriormente, tenemos que nosotros tenemos también que pueden ser expresiones, ¿cierto? O frases, ¿ok? En términos de adverbios. Si se dan cuenta, before breakfast, ¿cierto? Básicamente significa antes del desayuno. El purpose, ¿cierto? Que es el propósito, for exercise, ¿cierto? Que tenemos el for, tenemos el before, every morning, in the park, el lugar, ¿cierto? Y la manera, rápidamente, right? They took a nap, ¿cierto? They took a nap. Nap es una siesta, ¿ok? Ellos tomaron una siesta. Manner, quietly, silenciosamente. Place, at home. Frequency, every morning. Time, at 7 o'clock. Purpose, to rest. So, they took a nap quietly at home every morning at 7 o'clock to rest. Right? Y veamos la última que dice, my dog waits. Mi perro espera. Ojo. En este caso, ¿cierto? Disculpen acá abajo. En este caso, ¿cierto? My dog, sujeto, waits, verbo. ¿Cierto? Porque va conjugado, tercera persona singular, my dog. Es solo uno, es lo mismo que decir it. Okay? So, impatiently outside every day at 6 o'clock to see what I'm bringing for him. Right? Propósito, tiempo, frecuencia, lugar y manera. My dog waits my dog waits impatiently. Mi perro espera impacientemente afuera todos los días a las 6 en punto para ver qué es lo que yo le traje a él. Este es el propósito, este es la hora, básicamente el tiempo, esta es la frecuencia, este es el lugar, la manera y sujeto y verbo. Right? Chicos, es súper sencillo. Ojo, esto no quiere decir, estos son 3 ejemplos, esto no quiere decir que yo en todas las oraciones debo utilizar todos los tipos de adverbios. No es así. ¿Ok? Eso es decisión propia, dependiendo de lo que nosotros queramos decir, de lo que estemos diciendo, del contexto, ¿cierto? Como también a quién se lo estemos diciendo. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Manner, ¿qué era lo que significaba? Manera o forma.
So, it says, tenemos un poquito más acá abajo, que nos dice, an adverb is a word that describes a verb, an adjective, or another adverb. Adverbs fall into three categories, when, where, and how. Dice, un adverbio es una palabra que describe un verbo, un adjetivo o otro adverbio también. Adverbios caen en tres categorías, cuándo, dónde y cómo, ¿cierto? Básicamente aquí estamos solamente tomando el when, ¿cierto? Que es el cuándo, que básicamente es time, ¿cierto? El where, que es el lugar, place, y el how, que es la manera, ¿cierto? El manner aquí, ¿ok? Dice, directions, circle the adverb in each sentence. Encierran un círculo cada adverbio, ¿ok? En cada una de las oraciones. Por ejemplo, the tall player quickly jumped for the ball, ¿cierto? La respuesta, o sea, el adverbio encerrado, ¿cierto? Es quickly, o el que encontramos dentro de la oración, ¿ok? Hagamos esta actividad, chiquillos, así nomás, ¿ok? Básicamente, como participando cada uno de ustedes, ¿ok? Los voy a ir sacando, chiquillos, para que me den sus respuestas, ¿cierto? Les voy a dar un minuto, ¿cierto? Para que lean la oración, ¿ok? Y todo el tema, y vean, ¿cierto? Cuál es el adverbio, ¿vale? ¿Yes? Vamos a ir sacándolos, los voy a ir sacando en el orden, ¿cierto? En el que igual me aparece en el chat a mí, ¿ok? Para que vayamos participando. Si por alguna otra razón no puedes utilizar el chat, disculpen, el micrófono, te pido que por favor escribas el adverbio que encontraste por el chat, ¿ok? Please. Byron, si estás por ahí, ¿me puedes ayudar con la número 1 que dice The boy calmly took his test? ¿Cuál crees tú que es el adverbio ahí? No entendió. Ok. Tranquilo, tranquilo. Mira, Byron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la oración número 1, ¿cierto? Pues en tu caso, ¿cierto? Ver la primera oración y decirme cuál es el adverbio dentro de esta oración. ¿Cuál es el adverbio que tú ves, que tú encuentras ahí? Profe, Dígame. ¿el adverbio? ¿Cómo? ¿Qué era adverbio? Es una palabra que describe al verbo, un adjetivo o a otro adverbio. Y tenemos distintos tipos, de propósito, de tiempo, que es hora básicamente, de frecuencia, que es con cuán a menudo, de lugar y de manera. Em, Ok, very good, Byron, very good. Calmly, ¿cierto? Very good. Tenemos acá, ¿cierto? No sé si puedo, creo que sí, chiquillos, a ver. Ok. No, parece que no. No, parece que no lo puedo hacer. Ok, it doesn't matter. It don't matter. No sé por qué aparece esto. No, no puedo hacerlo. Ok, sorry. Yes, estaba intentando algo. Chiquillos, very good, calmly, ¿cierto? En ese caso, muy bien, Byron ahí. Ok. José, dame un segundito. Miranda, Mister, la número 2. ¿Qué dice? The team eagerly awaited. Sorry. Continúa. The team eagerly awaited their next opponent. Eagerly. Sería Very good. ansiosamente. Disculpe. Ansiosamente sería la. Así es, ansiosamente, ¿cierto? Con entusiasmo. Correcto. Yes, very good. Super. El equipo esperaba ansiosamente su próximo oponente, si no me equivoco. Perfecto, Okay. perfecto. Super, genial. Very good. Alonso,
Alonso, veamos la número 3, que dice, the player politely asked the official a question. Sería politely. Very good, very good. ¿Qué significa politely? Como cortésmente. Sí, puede ser un cortésmente, ¿cierto? Amablemente. De hecho, el polite también es ser educado. Ok, so, educadamente. Yes, podría ser también. Very good. Muy bien, Alonso. Very good. Vicente. Vicente. Cuevas. Number 4. The teams shook hands sincerely after the game. Shock. No, ese es el verbo. Ese es el verbo en pasado. Es el pasado del verbo shake, de estrechar. Entonces sería sinceramente, ¿o no? Perfecto, sincerely. Yes, sinceramente. Yes. El equipo, no sé, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estrechó, ¿cierto? Estrechó sus manos, en realidad, ¿cierto? Se saludaron, por decirlo de otra forma, ¿ok? De forma muy sincera o sinceramente, luego del juego. Very good, excelente. Y tenemos la número 5, o sea, tenemos la número 5 de Girl Profe, Clumsily. ¿Ok? Tenemos a José, cuénteme. usted dijo, se tomaron de las manos, ¿cómo fue que dijo? Amablemente, los dos, Sinceramente, sinceramente o sí, honestamente, luego del juego. El shook hands es básicamente como estrechar las manos cuando uno se saluda. ok, pensé. Very good. Tenemos entonces, ¿cierto? The girl clumsily walked to her seat. Felipe, disculpen. Me quedo pegado, pensé que ya le había dicho Felipe. Felipe Martínez, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Vale. Number 5, ¿cuál sería el adverbio dentro de la oración? Clumsily. Perfecto. Clumsily, right? ¿Y qué significa eso, saben? Supongo que es como tímidamente, es que se me imagina como la chica caminó tímidamente a su asiento. Puede Eso ser, así. ¿no? No, no es tan tímido. Es básicamente, clumsily refiere a cuando tenemos poca coordinación de repente, como hacer algo torpe, de una forma torpe. Entonces sería torpemente en este caso. Ah, ok, profe. ¿Ok? Ahora, ojo, se puede utilizar en muchos contextos, así que la palabra significa eso y solamente eso, la verdad. ¿Ok? Very good, Felipe, muchas gracias. Sebastián, tenemos a Sebastián acá. Sí, Sebastián Tapia, por favor. La número 6, que dice, The boy walked dangerously close to the edge. Ok, dangerously, ¿cierto? Peligrosamente. El chico caminó peligrosamente cerca de el borde, ¿cierto? Puede ser. Ok, el filo. Ok, very good. Excelente. Excelente, muy bien, Sebastián. Benjamín Rivera. Benjamin, it says, I barely finished my test on time. Benjamín, ¿estás por ahí? No, no es finished. Ese es el verbo, ese es un verbo en pasado. ¿Puede ser Vareli? Yes, barely. Yes, es barely, de hecho, sí. Barely, ¿cierto? Que significa apenas. Ok, apenas. So, tenemos acá, se lo voy a escribir con la chiquilla en el... No sé qué dice. Ahí está. Barely, apenas. Ok. Very good. Matías Urbina. Matías, número 8, dice, The boy foolishly talked back to his teacher. Sorry. Sería foolish, ¿cómo hacer? Foolishly, yes. Foolishly. Very good. ¿Cómo interpretamos esa palabra, chiquillo? Ni idea. Ok.
Foolishly tiene relación con fool. Fool es como una forma, entre comillas, como formal o bonita de decir stupid, ¿ok? Entonces podríamos decir que esto es estúpidamente, ¿cierto? Tontamente, ¿ok? Y ese tipo de cosas, ¿ok? Básicamente el fool, ¿ok? Que es las primeras 4 letras, ¿cierto? Fool hasta la L, ¿cierto? Eh, Básicamente es como un adjetivo, ¿ok? El cual nosotros, ¿cierto? Decimos fool, como les decía, fool, don't be fool, es como no seas tonto, ¿ok? ¿Yes? Básicamente es como un sustantivo, ¿cierto? De stupid, basically, ¿ok? Para que ahí lo tengan súper claro. En number 9, Harold, si me puedes ayudar con el número 9 que dice, the woman joyously shouted aloud. Sería yo, ¿cómo era, profe? Perdón. ¿Joyously? Creo que era. Yes, se dice joyously. Gracias. Sería esa palabra, ¿cierto? Entonces, básicamente, chiquillos, el joyously, también muy formal, ¿cierto? Para poder decir happily, ¿cierto? Felizmente, ¿ok? O con mucha felicidad, ¿cierto? Es como decir en español, por ejemplo, en vez de felizmente, dichosamente o dichoso, ¿ok? Alegremente puede ser. ¿Sorry? Teacher puede ser alegremente. Sí, también, perfecto, ningún problema. Sí, obvio que sí. Obvio que puede ser, no hay ningún problema con eso. A lo que iba yo, por ejemplo, también puede ser como dichosamente, que básicamente lo que estamos viendo ahora, lo que vimos recién con el foolishly, con el joyously, ¿cierto? Son cosas que son quizás adverbios bastante formales y comparándolo como trayéndolo al español, ¿cierto? Sería como un dichoso, ¿ok? Algo que quizás es muy, que me hace muy alegre, ¿cierto? Que me deja de una manera muy feliz, por así decirlo, ¿ok? Ojo, usually no es tan utilizado, para eso utilizamos más el happily, ¿ok? Happily se escribe de esta forma, se lo escribo en el chat, ¿ok? Happily, ¿ok? Right? Es como el término de los cuentos de hadas. No sé si alguien vio Shrek, en realidad, happily ever after. Happily ever after. ¿Ok? Como un ejemplo, en realidad, no más chiquillo. ¿Ok? Good. Si se fijan, no es tan complejo, ¿ok? Yo creo que es más, quizás, más, porque no es tan difícil identificarlos, ¿ok? Ojo con eso, no es difícil identificarlos porque generalmente estos terminan con L y, generalmente, ¿ok? Que son como los más comunes, que es cierto, son los de manera, básicamente los más comunes, ¿cierto? Los que más uno pide que se identifiquen, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el resto nosotros podemos tener ciertas expresiones o frases, ¿cierto? Que en manera puede que no tengamos, ¿ok? Porque en manera ya lo tenemos, ¿cierto? Básicamente predeterminado con un li y no es cosa de llegar y ponerle un li a cualquier palabra al final y un adverbio de manera, no es así, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, en términos de lugar, de frecuencia, de hora, de propósito, ahí, claro, ahí claramente va a cambiar, porque puede que lleve otro tipo de palabras, ¿ok? Puede que lleve sustantivos, puede que ya esté al lado de un verbo, ¿cierto? O de una expresión, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es mucho más común ver las palabras o los adverbios con la ly al final. Por ende, generalmente utilizamos los de manera, son los que se utilizan mucho más, ¿ok? También, obviamente, los de frecuencia, pero los que ya conocemos always, never, usually, sometimes, ¿ok? Y ese tipo de cosas, ¿ok? Que esos son bastante utilizados, independiente de que sepamos de repente o no lo que significan. Hay muchas veces que uno utiliza palabras que no saben un 100% si están bien utilizadas o no, o de repente bien conjugadas. Ojo, hablo en español, ¿ok? Uno de repente habla un par de cosas, ¿cierto? Que, o de repente uno está hablando no más rápido y se le sale alguna palabra que uno de repente hasta dice, qué fue lo que dije? ¿Por qué dije esto? ¿Ok? Porque de repente no, hablamos de repente tan rápido que se nos van nomás, se nos pasan. Es así de simple, ¿ok? Es así de simple. ¿Right? Eh, chicos, ok, como tarea me gustaría dejarles algo, ok? I'm going to stop recording right here.